Empezamos a ver el libro de Job al principio del año y lo que queríamos entender acerca de Job y de esta historia es la razón del sufrimiento en la vida de los hijos de Dios, específicamente en la vida de los hijos de Dios. Hoy es el último domingo. Hemos pasado ya 4 domingos antes de estudiando este tema y hoy vamos a concluirlo. Pero para todos aquellos que no estuvieron durante los otros domingos, vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia y tratar de llegar hasta el capítulo 42 en unos cuantos minutos, tratando de ver y entender este panorama. Y además tengo un libro de John Piper que es de poesías basadas en el libro de Job y las ilustraciones de ese libro están muy padres y no había pensado en usarlas, pero pensé ahorita es buen momento porque vamos a resumir toda la historia y van a poder ver algo de lo que hay en este libro que ilustra todo lo que fue viviendo Job. Empezando en el capítulo 1, donde nos narra que había un hombre que se llamaba Job, que era un hombre que amaba a Dios, obedecía a Dios, ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos, por él. Estaba constantemente buscando estar bien con Dios y estar cumpliendo su voluntad en su vida. Un día, además, esto es en relación a estos sacrificios que hacía, mataba a estos animales como sacrificio a Dios por él, por su propia vida, por sus hijos. Y un día tenía 10 hijos. Un día estaban sus hijos en la casa del hermano mayor, creo dice, y están teniendo una fiesta, un banquete, y de repente, primero, algunos de sus siervos son asaltados y les quitan el ganado que tenían. Job era muy rico, tenía muchas posesiones, de repente le quitan su ganado y viene un sirviente a avisarle a Job que han matado a sus sirvientes y que le han quitado sus cosas. Después todavía está hablando este sirviente y llega otro sirviente que le dice, aún más cosas te han quitado, Job. Y todavía está hablando ese sirviente y llega otro sirviente, ya sabiendo Job que le habían quitado todas sus posesiones materiales, llega otro y le dice, acaban de morir tus 10 hijos. Estaban todos en una fiesta juntos y vino un gran viento, un tornado, y tiró la casa y los 10 murieron. Entonces Job recibe todas estas noticias en un solo día, todas sus posesiones, todos sus hijos, pierde todas sus posesiones, pierde a todos sus hijos en un solo día. Entonces ustedes se imaginan cómo sería esto, cómo se sentiría él después de recibir estas noticias. Empieza a asimilar lo que le ha pasado y ahora empieza una enfermedad en todo su cuerpo de llagas y llega su esposa con él y Job empieza a pensar cómo explicarle esta situación a su esposa después de que ella ya ha visto cómo perdió a toda su familia y su esposo acaba de perder todo lo que tenía y luego ver que está perdiendo también su salud. Su esposa le dice, pues maldice a Dios y muérete mejor. Y Job le dice, no hables como esas mujeres que no tienen su confianza puesta en Dios. Tú no eres de ellas, tú no eres de esas mujeres. Y vemos y sabemos por el contexto, por el autor inspirado del libro de Job, que de hecho Satanás fue parte de todo esto que estaba sucediéndole, porque Satanás, al decirle a Dios, estuve paseándome por toda la tierra, Dios le dice, ¿has considerado, Job, has visto a este mi siervo? Dios poniéndole a Satanás el reto, no Satanás poniéndoselo a Dios, Dios poniéndole el reto a Satanás
de ve a Job, ve lo que él es. Y Satanás diciendo, bueno, claro, cuando las cosas van bien, es fácil seguirte, Dios. Satanás diciéndole, ¿no? Tú le das cosas, claro que te va a seguir, claro que va a ser tu siervo fiel si tú lo sigues bendiciendo. Cualquiera que tú bendices va a decir, pues Dios me bendice, ¿no? Qué padre. Pero a ver, quítale sus cosas, vas a ver que te va a maldecir. De ahí se origina todo esto, pero lo digo al final de todo esto que acabo de describir, de que perdió sus posesiones, sus hijos y su salud, porque Job no sabía eso. Job no sabía este diálogo que se dio en el cielo. Él solo sabía que le habían pasado todas estas cosas. Y cuando Job empieza a asimilar todo esto y pasa tiempo, se enteran sus amigos de que le había sucedido esto y vienen sus 3 amigos de lejos a visitarlo. Elifaz, Bildad y Zofar. Y ven a Job, ni siquiera lo reconocen cuando lo ven, porque está cubierto en llagas, se está ahí rascando con un pedazo de cerámica y tiene hasta gusanos en sus llagas y tierra. Y se sientan con él por 7 días a lamentarse con él. No dicen nada, por 7 días están callados junto con Job, simplemente viendo su aflicción, diciendo, aquí estamos, somos tus amigos. Y después de 7 días, Job empieza a hablar y básicamente Job está molesto con Dios por siquiera haberlo dejado nacer. Dice, maldito sea el día en que nací, mejor hubiera sido que no hubiera nacido, que mis padres no me hubieran concebido, porque si para esto viene al mundo. Y empieza a desarrollar Job, ahora sí, la frustración sale de su corazón que anteriormente Job había entendido y había dicho, Dios sabe lo que está haciendo, Él es soberano, Él quita, Él da, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Él ya había dicho estas cosas y dice el autor inspirado de Job, Dios no pecó cuando dijo esas cosas. Pero ahora, ya que lo ha estado asimilando más tiempo y que no se está curando y que no tiene sus cosas todavía, empieza a frustrarse Job y empieza a sentirse realmente triste sobre esta situación y empieza a sacar sus verdaderos sentimientos con respecto a lo injusto de la situación. Cuando Job empieza a hablar, también empieza a hablar Elifaz después, y Elifaz le dice a Job que básicamente le dice, tuviste que haber hecho algo mal, Job. En algo grave te equivocaste, porque esto no le pasa a la gente buena. Elifaz dice, las cosas buenas les pasan a la gente buena y las cosas malas les pasan a la gente mala. Y Job dice, no es cierto. Yo he estado buscando a Dios, yo he estado sirviendo a Dios. No puede ser, porque hay gente peor que yo, hay gente que no está haciendo la voluntad de Dios, hay gente malvada y les va muy bien. No es cierto que a la gente buena le va bien y a la gente mala le va mal. Eso es falso, esa es mala teología. A veces los justos son a los que más mal les va. A veces la gente que más está buscando servir a Dios es la gente que más sufre, y la gente que más está alejada de Dios es la gente que más tiene y que mejor le va. A veces así es. Y Job está luchando con eso porque sus amigos le siguen insistiendo, no, Job, no, así no funciona. Tuviste que haber hecho algo malo, tuviste que haber estado en pecado, porque esto no le pasa a la gente buena. Y Job lucha y sigue contestando, y de hecho empiezan a señalarlo y empiezan inclusive a difamarlo y empiezan a decirle, no, tú eres una mala persona, Job, tú has hecho cosas terribles, sin ni siquiera saber si había hecho cosas terribles. Empiezan a difamar a Job. Y Job empieza a enojarse con sus amigos y empieza a decir, si ustedes vinieran a consolarme, pues están fracasando rotundamente. Y este diálogo va escalando y se van enojando más y más. Los amigos de Job se van enojando más con él y él se va enojando más con ellos, porque así lo narra aquí. Dice
que se empezaron a enojar bastante en las cosas y se oyen las cosas que estaban diciéndose mutuamente. Finalmente llega otro personaje que se llama Eliú. Y Eliú tiene una perspectiva diferente. Eliú dice, no, yo estoy molesto con ustedes, amigos de Job. Yo estoy molesto contigo, Job, porque te estás justificando a ti más que a Dios. Y la razón por la que yo estoy molesto es porque su teología, las razones que ustedes han estado tratando de darle a Job por la cual están pasando estas cosas, es mala. Dice Eliú, a veces Dios usa las circunstancias difíciles en nuestra vida como una manera de purificación. No es nada más porque te has portado mal, no es nada más porque andas en pecado, es porque Dios quiere ayudarte a purificar tu vida y dirigirte en la dirección que Él te quiere llevar, que permite cosas difíciles también. Entonces los justos también sufren, y Eliú narra algunas de estas cosas a lo largo de los capítulos donde él está hablando, que son del 32 al 37. Y especialmente quiero que recuerden cuando dice en el capítulo 36, versículo 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. No, sí, entonces sí le va bien a los justos. No. Dice el versículo 8, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Es decir, es un proceso de purificación en la vida de los justos. Los justos sí sufren. Y esto es lo que Eliú desarrolla hasta el capítulo 38, donde ahora habla Dios. Y hay una tormenta no sé dónde estaban, pero imagínense esta tormenta de arena, no sé qué clase de tormenta sería, pero aquí, desde esta tormenta, Dios mismo empieza a hablar, haciéndole 77 preguntas a Job, que tienen que ver con cosas desde lo más profundo del mar, desconocido al hombre, hasta lo más alto de las estrellas en el universo. Dios básicamente le dice a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Quién crees que tú eres para dar respuestas a cosas que no tienes respuestas para dar? O sea, Dios confronta a Job diciéndole, tú no sabes por qué hago yo las cosas que hago. Tú has estado diciendo que yo soy injusto en permitir que sufras de esta manera, pero tu entendimiento es tan limitado, Job. O sea, ni siquiera sabes cómo funciona la reproducción de un animal que da a luz, ¿no? En medio del monte. ¿Cómo vas a entender cosas mucho más profundas como la razón por la cual tus hijos murieron? No sabes, Job. O sea, si las cosas superficiales, las cosas naturales no las entendemos, mucho menos entendemos las cosas espirituales y las cosas que están en la mente de Dios. Ese es el punto desde los capítulos 38 hasta el capítulo 42, en donde habla Dios, y Job brevemente pudo responder en el capítulo 40, en el versículo 4, pero ahora en el capítulo 42, Job va a volver a responder a Dios. Eso es lo que hemos visto en los últimos, o sea, ahorita les di un resumen obviamente muy general de lo que hemos visto en los últimos 4 domingos del estudio de Job. Pero hace 2 domingos vimos lo que terminó sucediendo después de que Job es confrontado por Dios mismo, lo que Job responde y este proceso de sumisión de Job a 3 cosas, ¿se acuerdan? Número 1, a su soberanía, decir, yo conozco que todo lo puedes. Capítulo 42, versículo 2. Job diciendo, yo sé, Dios, que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No nada más sé que tú puedes hacer lo que
tú quieras hacer, sino que tú eres sabio más allá de mi sabiduría. Y dice en el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Que es como Dios le habló a Job en el capítulo 38. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, Job se somete a la soberanía de Dios, se somete a la sabiduría de Dios y ahora se somete en arrepentimiento a Dios y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto lo vimos la semana pasada, pero desde aquí vamos a arrancar ahorita, porque quiero que vean la importancia de dónde quería Dios llevar a Job. Acuérdense, no es donde Satanás quería llevar a Job, es donde Dios quería llevar a Job. Aquí es el concepto más falso con respecto a este libro, es pensar que el que estaba en control en el libro de Job era Satanás. No, nunca estuvo en control Satanás. Dios siempre estuvo en control y Satanás siempre tuvo que pedirle permiso a Dios para saber qué es lo que podía hacer. Y Dios era el que le decía, haz esto, pero no hagas esto. O sea, quítale sus cosas, pero no toques su salud. Quítale su salud, pero no lo mates. O sea, Dios siempre delimitaba dónde Satanás podía operar. Entonces, es falso pensar que el que está en control es Satanás. Y el que hace lo que quiere Satanás. Nunca hace lo que quiere Satanás. Siempre Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Siempre. No hay nada que él pueda hacer sin el permiso de Dios. Y Job nunca le atribuyó a Satanás lo que le estaba sucediendo. Y Dios, cuando le contestó a Job y habló directamente con él, nunca mencionó a Satanás. ¿Se dan cuenta? Dios no dijo, ay, Job, perdón, es que Satanás, fíjate que hizo estas cosas y pues mira, no, pero ya, ahora sí yo estoy en control. ¿Eso dijo Dios? No. Dios nunca le hizo ver eso a Job sobre Satanás. Job nunca supo la conversación que se dio en el cielo acerca de él. Y en el versículo 5 vemos el clímax de donde Dios quería llevar a Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Significa que la vida cristiana no solo es conocimiento sobre Dios. Significa que la vida cristiana es también experimentar a Dios. Hay algo que, o sea, yo les puedo hablar de teología todo el día, yo les puedo decir, es que la Biblia dice, y es que miren, este versículo en el griego significa esto, y yo puedo llenar un mensaje tanto de explicaciones sobre este libro, que ustedes, y ustedes estar aquí sentados día tras día escuchándolo, pero en el momento en que esto se vuelve real, es en el momento en que ya estamos fuera de este lugar. O sea, en el momento en que empezamos a experimentar la vida real, ¿no? ¿Y la vida real cuál es? La vida real es que vas a perder tu trabajo, vas a enfermarte. La vida real es que te van a insultar, te van a difamar, van a decir cosas falsas sobre ti, te van a traicionar. Esa es la vida real. Y la pregunta es, y esta es la gran pregunta para todo cristiano, es ¿cómo reaccionas cuando eso te pasa? Porque es muy fácil estar aquí enfrente y cantando y todos contentos y decir, sí, miren, qué bonita iglesia, qué bonitos cristianos somos, todos aquí contentos, alabando al Señor juntos.
Pero la realidad es que eso solo es la gasolina para nuestro motor. Todavía no hemos arrancado. Eso es solamente lo que necesitamos para la semana. Pero no vivimos aquí todos juntos haciéndolo día y noche, ¿o sí? Eso solo es una fraccioncita de nuestra semana. Y entonces somos confrontados con la misma realidad con la cual fue confrontado Job, que es, ¿qué vas a hacer cuando lo único que tengas sea Dios? Pues es muy fácil. Si yo tengo dinero, es muy fácil que no me queje y que vaya todo bien y que yo diga, pues estoy contento porque tengo dinero, ¿no? Y si tengo salud, es muy fácil que esté contento porque digo, pues es que tengo salud, me siento bien, me levanto en la mañana, hago las cosas que quiero hacer, disfruto la comida, disfruto el aire, el sol. O sea, esas cosas parecen ser a veces lo que adoramos y no el Dios que hizo esas cosas. Y solo es hasta que esas cosas son quitadas de nuestra vida que podemos de veras comprobar que no eran los regalos de Dios, sino el Dios de los regalos al cual nosotros amábamos. ¿Entienden? Eso es lo que Job con lo que tenía que ser confrontado. Job, ¿amas más a Dios o las cosas que Dios te da a ti? ¿Qué amas más? ¿Amas más que soluciona tus problemas o que está contigo? ¿Qué? ¿Cuál de los dos? ¿Entienden? O sea, esa es una realidad con la cual todos los cristianos tenemos que luchar en algún momento de nuestras vidas, y la mejor manera Dios de purificarnos y de traernos a donde quiere traernos es a través de el sufrimiento. Job, dice Dios, era un hombre, ¿se acuerdan? Capítulo 1. ¿Cómo? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién de ustedes quisiera que Dios hablara así de ustedes? ¿No nos gustaría que esa fuera la descripción de Dios sobre nosotros? Pero piénsenlo bien, piensen lo que están diciendo. Sí quiero que así me describa Dios. Porque este es el hombre que perdió a todos sus hijos, perdió todas sus posesiones y perdió su salud. Entonces, nos damos cuenta que el ser esa clase de hombre para Dios lleva consigo una gran responsabilidad, que es ser un reflejo al mundo de la gloria de Dios y del valor supremo que es Dios para nosotros. Y la única manera en la cual yo puedo mostrarle al mundo que Dios vale muchísimo para mí es que cuando yo no tenga las cosas que normalmente hacen a la gente feliz, yo pueda seguir lleno de gozo. Ahí entonces van a decir, tu Dios sí vale mucho porque no tienes dinero, no tienes cosas. Y aún así, tú sigues confiando en Él. Eso es, nadie se vuelve cristiano porque manejamos un BMW. De verdad cristiano. Nadie se vuelve cristiano porque tenemos una casa de 5 pisos y una alberca. La gente se va a volver cristiana cuando vean que nuestro valor y nuestro tesoro máximo se encuentra en Dios. Cuando ven que somos capaces de desprendernos de esas cosas y decir, esas cosas no importan. Hay algo que vale más que eso. Eso es a lo cual quería Dios llevar a Job. Y fíjense, hermanos, yo puedo decirles, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar.
Y no sirve de nada hasta que ustedes experimenten de lo que estoy hablando. Es como si, ahorita está Zach con nosotros, que es de Canadá, y hay muchas cosas de la comida mexicana que él no ha probado. Por ejemplo, la primera vez que lo conocí, él nunca había probado el chamoy. Entonces, cuando me preguntó a qué sabe eso, le traté de describir a qué sabía. Pero no hay, o sea, yo puedo hablar por horas y horas y horas sobre cómo sabe el chamoy y no va a entender cómo sabe hasta que ¿qué? Hasta que lo pruebe. 2 segundos o 3 segundos es suficiente para que sepa qué sabe. Y creo que todo eso, o sea, eso es a lo que nos está invitando la Biblia. Y en la historia de Job, esa es la realidad. De cuando él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, es experimentar una nueva realidad acerca de Dios que solo viene a través de ciertas circunstancias y ciertas cosas que Dios permite que sucedan en nuestras vidas, normalmente cosas malas, no siempre malas, pero muchas veces sí, para que entendamos a Dios con una nueva realidad. Y el Salmo 34, versículo 8, es esta invitación. Dice, esa es una traducción viviente, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. No dice, sepan que Dios es bueno. O sea, sépanlo en su mente, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, sí. Tiene que ser, porque la Biblia dice que Dios es bueno, así que lo creo. No dice eso, ¿qué dice? Prueben, experimenten esto en sus propias vidas. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Experiméntenlo. ¿Ustedes qué creen que Job pudo decir al final de esta situación? ¿Podía decir eso? Sí, sí podía decir eso. Al final, durante la conversación que tuvo con sus amigos, hubo momentos de duda en la mente y en la boca de Job. O sea, hubo momentos que dijo, no, Dios es mi enemigo, Él no es mi amigo, Él es mi enemigo, esto no me lo estaría haciendo Dios si Dios realmente fuera justo. Prueba que Dios es bueno. Entonces, ahora Job es un hombre quebrantado, es un hombre cambiado. Y esto es lo que pasa cuando ves a Dios como realmente es. Le sucedió a Isaías en Isaías 6:5. Le sucedió a Pedro en Lucas 5:8, cuando dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y después el centurión en Lucas 7:6 también dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, estas personas que tuvieron estas experiencias con Dios, que cambiaron, transformaron sus vidas, son hombres quebrantados, son hombres que empiezan a verse a sí mismos de una manera diferente y empiezan a entender que todo lo que Dios hace es para nuestro bien y que Dios realmente nos está dirigiendo como un Padre amoroso a través de diferentes circunstancias hacia donde quiere llevarnos. Antes, Job no había visto a Dios de esta manera. Job se había considerado a sí mismo como una buena persona, y lo era. Y lo era. Porque por estándares humanos, era un hombre bastante bueno.
Pero cuando Dios lo confronta con quién es realmente en comparación a Dios, cambia completamente su imagen de sí mismo y dice Job, ahora tú habla y yo escucho. Me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que pasa cuando tenemos una experiencia en relación a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es algo que lamentablemente para muchos cristianos y muchas iglesias ni siquiera saben qué significa soberano. No usan esa palabra en su terminología bíblica. Y es una de las más grandes rocas de fundamento en la vida cristiana. ¿Qué significa soberano? ¿Qué significa? Tiene el control y el dominio de todo, todo. Aún de los hombres que entran con metralletas y matan un cuarto lleno de gente. O lo que pasa todos los días en países como Nigeria, donde están reunidos el domingo para adorar y les ponen una bomba y mueren todos juntos en la iglesia. ¿Creen que Dios no tiene el control? ¿Creen que Dios no sabía lo que iban a hacer? ¿Crees que Dios los sorprendió y dijo, ay, no me dio tiempo de ayudarles? Porque miren, hermanos, aquí yo he visto y conocido gente que esto se ha convertido en el factor que detona una crisis de fe. Este punto del sufrimiento, ¿y por qué? Es el factor con el cual muchísima gente tropieza. Dices que no puedo, o sea, yo no puedo aceptar un Dios que permite que sucedan ciertas cosas. Yo no puedo creer en este tipo de Dios. Yo no acepto esta realidad como parte de un Dios amoroso y bueno. Entonces, se van a encontrar todo el tiempo con gente que este punto del libro de Job es precisamente el punto que los aleja de Dios. El ver que hubo un tsunami en Japón, ¿se acuerdan? Hace unos años. ¿Qué está haciendo Dios? O hay un terremoto aquí en la Ciudad de México en el 1985, ¿no? Hay cosas que podrían suceder el día de mañana para las cuales tenemos que estar listos con una teología correcta. ¿Por qué digo con una teología correcta? Porque eso es lo primero que hizo Dios. Vean lo que dice el versículo 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿De qué está hablando Dios? Mala teología. Decir cosas que no son ciertas acerca de Dios es mala teología. ¿No es cierto? ¿Es importante tener una teología correcta? Sí es importante tener una teología correcta. A Dios le importa nuestra teología. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? ¿Qué relación tiene Dios con el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué se trata todo? Todo eso es importante, para eso está la Biblia. La Biblia habla de esto. La Biblia habla de qué clase de Dios es el Dios que creó el universo y todas las cosas que en él hay y para qué las creó. Es decir, es el libro, el único libro, creo yo, que tiene una explicación clara y muy objetiva sobre de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Esas tres cosas creo que la Biblia es muy clara en explicar y todo tiene que ver con Dios y su gloria. La teología equivocada, Job dijo cosas que también no eran ciertas, como Dios es mi enemigo. ¿Era su enemigo Dios? No.
Pero en este punto de que cosas buenas siempre le pasan a gente buena y cosas malas siempre le pasan a gente mala, en ese punto tenían una mala teología sus amigos de Job. Llegar a estas conclusiones inmediatamente, te está yendo mal, algo debe estar haciendo mal. Dios no permite que le pasen cosas malas. Esa reacción inmediata, eso es lo que Dios está reprendiendo, eso es lo que Dios le está diciendo a los amigos de Job. Ahí estaban mal ustedes y Job estaba en lo correcto. Cosas malas sí le pasan a gente buena. En ese punto, Dios corrige a sus amigos de Job. Y un conocimiento erróneo sobre Dios lleva a conclusiones erróneas sobre Dios. Si tú no entiendes cosas muy fundamentales con respecto a Dios, vas a llegar a conclusiones fundamentalmente erróneas acerca de Dios. Por ejemplo, les doy un ejemplo brevemente. El infierno. Hay gente que inmediatamente descalifica el infierno porque dicen, es que Dios, o sea, ¿cómo va a ser un Dios de amor? Un Dios que ama, que perdona y que envía gente a un lugar de sufrimiento, tortura eterna. ¿Qué clase de Dios hace eso? ¿Que no puede Dios encontrar una manera más amigable, ¿no? De castigar. ¿Es un Dios sádico o qué? ¿No? O sea, le encanta estar ahí. A ver, entre más sufran mejor. ¿Qué clase de Dios es? Bueno, si yo les digo eso, tiene completo sentido lo que les estoy diciendo, ¿no? Pues sí. O sea, si ustedes me vieran en mi casa nada más pegándole a mis hijos todo el día y diciendo, no, se están portando mal, ¿qué pensarían sobre mí? ¿No dirían que soy un mal padre? O sea, mucha gente lleva esa imagen, la lleva a Dios y dice, Dios es un mal Dios, porque un padre así pues sería un mal padre, ¿no? Un padre que quisiera castigar a un hijo suyo para siempre. Conocimiento erróneo sobre Dios lleva a conclusiones erróneas sobre Dios. ¿Sabes que Dios es justo? ¿Sabes que odia el pecado? ¿Sabes que no puede tolerar el pecado en su presencia? ¿Y sabes que su amor es más grande que su ira? Porque si no fuera así, todos ya estaríamos deshechos y ya no estaríamos aquí, ya habríamos sido condenados. Pero el hecho de que Dios ha permitido que pase más tiempo y que más gente procede al arrepentimiento muestra que el amor y la gracia de Dios sobrepasa la justicia y la ira de Dios, pero ahí están, siguen siendo una realidad, su ira y su justicia, pero hay más gracia que juicio. O sea, porque hay suficiente gracia para toda la humanidad y para toda persona que quiera recibir el amor de Dios y pedir perdón por sus pecados. Dios tiene suficiente para todos los que quieran acercarse a Él. Bueno, ahora empiezas a ver el panorama completo, porque el ver esta parte sobre el infierno es solamente un pedazo de entender quién es realmente Dios. ¿Entienden? Bueno, eso es un ejemplo nada más de cómo la mala teología nos lleva a malas conclusiones acerca de Dios. Y además muchos otros puntos como su propia gloria. Por ejemplo, si Dios no valorara su propia gloria como debería de valorarla, entonces no haría las cosas que hace. Pero el hecho de que Dios es glorioso, Él tiene que poner su propio valor por encima de todas las cosas, porque eso es lo más justo que Dios puede hacer. Si no lo hace, está siendo perfectamente injusto y además nosotros saldríamos perdiendo si Dios no se pusiera por encima de todo, porque no nos estaría dando lo mejor que tiene, que es Él mismo. Dios te está dando a sí mismo a la humanidad porque Él es lo mejor que tiene que dar. Y esa es la definición de amor. Amor significa dar lo mejor que tienes que dar a alguien. Eso significa. Y Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que es Cristo? Lo mejor que hay. Dios es lo mejor que hay y Dios entregó a su Hijo porque era lo mejor que tenía para dar, porque nos ama tanto. Es increíble
ir entendiendo la clase de Dios que tenemos. Bueno, ahí está. No es lo que planeé estar diciendo sobre esto, pero ahí está. Eso es mala teología, lo que está Dios corrigiendo en los amigos de Job. En segundo lugar, ¿se acuerdan cuando empezamos la historia de Job? En el primer mensaje que hicimos, ya no lo volvimos a mencionar, pero ahora vamos a regresar a ese punto. Dije algo que espero que todavía se acuerden, que es, Job es una figura que anticipa en algunos sentidos la venida del Mesías. Hay varios personajes a lo largo del Antiguo Testamento que son así. Y en el Nuevo Testamento se nos hace ver que estaban diseñados, esas personas, Dios los puso en posiciones que podrían servir como un ejemplo o una sombra de lo que habría de venir con Cristo. Y dijimos sobre Job que Job en algunos sentidos es como Cristo, porque era alguien inocente, no de la manera que Jesús era inocente, porque Jesús fue inocente de una manera absoluta y Job no, pero alguien inocente que no merecía en sí lo que le sucediera de sufrimiento, pero que aceptó ese sufrimiento como parte del plan de Dios en su vida para mostrar algo y lograr algo específico. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso y lo comparamos también con lo que pasó en el huerto del Edén. Inclusive Adán también es una figura de Cristo. Pablo lo llama Adán, llama a Cristo el segundo Adán. Entonces vemos que Adán también sirvió como una figura simbólica de Cristo en algunos sentidos. Job sirve ahora como una figura simbólica de lo que iba a ser Cristo. Y quiero que vean por qué. Ahora ya llegamos al punto más importante de por qué creo. Y es muy sutil, muy sutil en el libro de Job. Pero quiero que vean, no lo mencioné cuando lo vimos en el mensaje de Eliú, pero vean en el capítulo 33, en el versículo 23, 33, 23, dice, esto es cuando Eliú está hablando con Job. Y Job había estado pidiendo a alguien que lo defendiera, a alguien que abogara por él. Y Eliú retoma ese tema y le dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿De qué está hablando Eliú? O sea, si tan solo hubiera alguien a través del cual pudiera ser justificado delante de Dios. Si tan solo, ¿se dan cuenta? ¿No es increíble ver este concepto de mediador en el Antiguo Testamento? Y después llegan al capítulo 42. ¿Y qué pasa? Esto para mí fue increíble, conectar estas dos cosas. El capítulo 42 dice Dios, versículo 8, ahora pues, tomaos 7 becerros, esto le está diciendo a los amigos de Job, y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¿No es interesante aquí lo que está pidiendo Dios? ¿Qué le está pidiendo a los amigos de Job? A ver, ustedes lleven sus animalitos, hagan su sacrificio, pero ustedes no van a pedir perdón. ¿Quién va a pedir perdón? Job va a pedir perdón por ustedes. A él lo voy a escuchar, no ustedes. Ustedes llegan con su sacrificio, pero Job es el que va a interceder. Entonces Dios pone a Job como un sacerdote aquí, como un intermediario entre los amigos de Job y Dios. Este concepto de un mediador, un intermediario, alguien a quien Dios escucha y dice, esta es la persona que va a abogar por ustedes.
sea, empiezan a ver el panorama. Esto es lo que hace que la Biblia sea un libro sobrenatural. Esto fue escrito a miles y miles de años antes de que Jesús viniera. Y la última cosa que creo que Dios quiere confrontar en esta situación y en el corazón de Job, de hecho, es que Job realmente los haya perdonado en su corazón. Porque estos tres amigos de Job fueron personas que lo hicieron enojar, y lo hicieron enojar porque lo empezaron a difamar, lo empezaron a acusar de cosas que no eran ciertas. Y en el proceso de esta discusión que él tuvo con ellos, se convirtieron en sus enemigos más que en sus amigos. Y lastimaron a Job. O sea, Job realmente sufrió más a causa de la conversación que tuvo con sus amigos que lo que hubiera sufrido sin ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, trajo más angustia a su vida el hecho de que hayan venido a verlo. Claro, era parte del plan de Dios para Job, pero no dejó de ser una situación triste, de una relación rota que se dio entre Job y sus amigos. Y ahora Dios le pide a Job que él sea el que interceda por ellos. ¿No es increíble que Dios quiere confrontar a Job con esta última cosa? Decirle a Job, mira, ya te has sometido a mí, ya has entendido quién soy yo, ya has entendido todas las cosas que habías dicho que no eran ciertas acerca de mí, te has arrepentido tú, pero ahora, ¿qué es lo que queda en tu corazón con respecto a tus amigos? ¿Los perdonas a ellos también? ¿Vas a perdonarlos a ellos como yo te perdoné a ti? Y entonces Dios confronta a Job con el perdón de sus enemigos como el último paso aquí de lo que dice Mateo 6:14. ¿Qué dice Mateo 6:14? Si tú no perdonas, ¿qué? Dios tampoco te perdonará a ti. ¿Eso dice o no? ¿O lo estoy inventando? A ver, vamos a ver. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que te han hecho? Todos tenemos una lista tan larga de cosas que nos han hecho y nos han dicho, y las guardamos muchas veces para poder usar esas cosas a nuestro favor en el momento que más nos convenga, ¿no? Acuérdate, tú me hiciste eso y tú me dijiste. Y cada vez que hacemos eso, estamos mostrando de lo que está hablando este pasaje. ¿De veras perdonaste? ¿De veras eso es perdonar? ¿Usar la ofensa de alguien como una arma contra ellos? Y Dios quiere confrontar a Job con eso, diciéndole, tú aboga por ellos. Ellos te lastimaron, ellos te hirieron, ellos te difamaron, ahora tú vas a pedir perdón por ellos. Lo cual nuevamente nos recuerda a Jesús, ¿no? Padre, perdónalos. Estas personas que me están enterrando clavos en mis manos y en mis pies, perdónalos. El poder visualizar lo que hemos recibido de Dios como la raíz
de la manera en que tratamos a los demás. Creo que eso es el punto de Dios en la vida de Job. Y dice, versículo 9, que Jehová aceptó la oración de Job. O sea, está ahí implícito que Job sí perdonó, ¿no? Que Job sí intercedió por sus amigos, Dios sí perdonó a los amigos de Job. ¿Y ahora qué pasa? Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job es restaurado, su enfermedad ya no la tiene, las llagas. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que ¿quién? No, Satanás, se equivocó aquí el autor porque fue Satanás, ¿no? Que Jehová había traído sobre él. Sí fue Dios el que trajo mal sobre de él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Este mensaje, ¿se acuerdan los títulos de los mensajes? Son a veces más importantes que otras veces. A veces pongo un título y no significa gran cosa porque es lo único que se me ocurrió como un título. Pero en este caso de Job, quise que vieran muy específicamente todas las cosas que Dios logra a través del sufrimiento en nuestras vidas. Y si se acuerdan, la primera cosa era reverencia. Job, su primera reacción delante del sufrimiento fue reverencia. Después, en la conversación con sus amigos, se trató de sufrimiento y la soberanía de Dios, el hecho que todos le atribuían a Dios lo que estaba sucediendo. No entendían las razones, si estaban mal en las razones, pero el hecho que Dios lo estaba haciendo, eso sí era cierto. La soberanía de Dios. Después, en la conversación de Job con Eliú, era gracia y sufrimiento. Porque Eliú le mostró que de hecho el sufrimiento es la manifestación de la gracia de Dios en sus hijos, porque a través del sufrimiento Dios purifica la vida de sus hijos y eso es su gracia. Eso es algo bueno que nosotros recibimos de parte de Dios, la purificación. No lo merecemos, pero Dios nos los da. Cuando Dios habló con Job, vimos que era confrontación. ¿Sí era eso? Confrontación y sufrimiento. Porque Dios nos confronta muchas veces con la realidad de quién es Dios en relación a nosotros mismos a través del sufrimiento, que fue lo que hizo en la vida de Job. Y hoy vemos restauración y sufrimiento, porque el sufrimiento siempre termina en restauración para los hijos de Dios. Y no siempre es en esta vida. Tengo que aclarar, ¿no? Porque para Jesús no fue durante su vida en la tierra que Dios
lo vindicó. Para Pablo no fue durante su vida en esta tierra que Dios lo restauró. Para Pedro no fue durante esta vida que Dios lo restauró. Para la mayoría de personajes en la Biblia no fue en esta vida que recibieron su recompensa. Pero si hay algo que Dios quiere dejar claro en la historia de Job es que Dios sí restaura, Dios sí vindica a sus hijos. El final siempre va a ser mejor que el principio si eres hijo de Dios. Siempre. O sea, nosotros ahorita hemos empezado a experimentar lo que significa una relación con Dios, pero no sabemos lo que significa una relación con Dios hasta que tengamos cuerpos glorificados, hasta que estemos en su presencia, hasta que veamos su gloria. Hasta entonces sabremos lo que de veras es una relación con Dios. Lo mejor siempre está por venir para el cristiano. Lo mejor siempre está delante de nosotros. Eso es lo que nos quiere enseñar el libro de Job. Dios te va a dar mucho más en la eternidad que lo que puedas perder en esta vida por su nombre. Lo que tú puedes perder ahorita es nada comparado con lo que vas a ganar en la eternidad en su presencia. Y Job tuvo a estas hijas. En el libro que yo tengo está padre porque parte de la historia es Job contándoselo a su hija. O sea, contándole lo que él había vivido y explicándole esta conversación, específicamente esta conversación con Dios, de lo que Dios le había dicho y cómo terminó en arrepentimiento después de que Dios lo confrontó, pero contándoselo a su hijita. Porque imagínense cuánto, o sea, ahora esto no está en el libro, pero imagínense cuánto tenía Job que enseñarle a sus hijos acerca del sufrimiento ahora, ¿no? Imagínense cada vez que se enfermaba uno de sus hijos ahora, ¿qué les diría? Ay, qué pecador, ¿no? Algo tienes en tu vida. ¿Creen que eso habría dicho Job? ¿Qué les habría dicho? Yo trato de imaginar eso, obviamente es nuestra imaginación, pero ¿qué les habría dicho a sus hijos cada vez que ellos vivieron situaciones difíciles? Bueno, eso se pueden imaginar. ¿Qué clase de cosas aprendieron sus hijos acerca de Dios y de la soberanía de Dios en sus vidas? Y este mensaje, hermanos, este es lo último que quiero decir acerca de Job. Dios siempre vindica a sus hijos, siempre. Dios siempre escribe el último capítulo, siempre. ¿Qué personajes habían al principio de Job? En el cielo. Estaba Satanás, estaba Dios. ¿Satanás dónde está aquí? Al final del libro. Dios mostró su superioridad sobre de Satanás al decir, así va a terminar. Lo que tú querías hacer para mal y para mostrar que Job realmente no era alguien que me amaba, ahora terminó siendo algo que resultó aún ser algo de purificación en la vida de Job, algo que aún lo hace amarme más que lo que me amaba antes. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios es experto en hacer que todo lo malo que Satanás y sus huestes tratan de hacer, voltearlo para que al final resulte con el resultado opuesto de lo que Satanás originalmente quería. Y Dios dice, yo escribo el último capítulo, yo hago lo último que se haga en la historia, yo lo voy a hacer y va a quedar claro que Satanás no tiene el control. Lean Apocalipsis. ¿Quién tiene el control en Apocalipsis? Parece que Satanás tiene el control por un tiempo, porque ahí anda y anda matando cristianos y anda haciendo cosas que diríamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no lo detiene ya de una vez por todas?
Pero el final está escrito, dice Dios, no, yo sí voy a atar a Satanás, yo sí voy a reinar, voy a hacer todas las cosas nuevas, ustedes van a vivir conmigo para siempre y van a saber que yo soy Dios y ustedes son mi pueblo, y esa es la última palabra. Entonces, hermanos, cuando estamos viviendo circunstancias difíciles ahorita, siempre tenemos algo que ver adelante de nosotros. ¿Saben qué es? El último capítulo de nuestras vidas. Aquí está el último capítulo de la vida de Job, el capítulo 42. Pero tú y yo, todos tenemos un último capítulo de nuestras vidas. ¿Qué dice ese capítulo? ¿Cómo termina nuestra historia? ¿Lo han pensado? Y si ustedes pueden tener esa perspectiva, les aseguro que va a ser mucho más fácil enfrentar las cosas que vengan a sus vidas que tengan que ver con el dolor y el sufrimiento. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que específicamente nos enseña algo sobre Job. No lo hemos mencionado, creo, hasta ahora, pero hoy para concluir con este libro vamos a mencionarlo, vamos a leerlo. Y es Santiago 5, versículo 11. Dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. No, es que los que sufren es porque Dios los está castigando. ¿Ah, sí? No. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, porque los que son hijos de Dios que sufren, siempre es para su bien, siempre. Ninguna excepción. Si tú eres hijo de Dios, cada vez que tú sufras es algo bueno. Bienaventurado eres porque sufres. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Y habéis visto qué? El fin del Señor. O sea, ¿ya vieron esa historia? ¿Ya vieron cómo Job se mantuvo? Que nunca blasfemó contra Dios, que nunca dijo, ya no voy a creer en este Dios porque este es un Dios que no está en control, que no sabe qué es lo mejor para mí. Y al final, Job, cuando fue purificado y cuando pudo llegar a este punto de arrepentimiento en su vida, vemos hacia dónde quería llevarlo Dios. Y Job terminó diciendo, yo no entendía la clase de Dios realmente al que estaba sirviendo, pero ahora sí lo entiendo. ¿Ya vieron? ¿Ustedes ya vieron el fin que Dios tenía? ¿Ya leyeron el capítulo 42 de Job? Dice Santiago, que les muestra el fin del Señor. ¿Y qué es el mensaje? El Señor es muy, ¿qué? Misericordioso y compasivo. ¿No es increíble que Santiago diga esto en relación a la historia de Job? Misericordioso, mató a sus hijos, le quitó todas sus posesiones y su salud. ¿Eso es ser misericordioso? Sí, es ser misericordioso, porque Dios tenía algo mejor preparado para él. Dios quería mostrarle algo acerca de sí mismo que sería mucho más valioso en la vida de Job que todas las posesiones materiales juntas, que todos los hijos y toda la familia que Job pudiera tener, que toda la salud que él pudiera tener durante toda su vida. Había algo más valioso aquí. Era mostrarse Dios a sí mismo con Job más como realmente era. Y que a través de esta circunstancia la relación entre Dios y Job se volviera aún más cercana. Y ahora Job amara a Dios más y confiar aún más en Dios y supiera que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, aunque ese versículo todavía no se había escrito. Job lo conocía y lo sabía en su corazón, ¿no? En la vida de Job hubo, y estas son las palabras que usa Santiago, hubo bendición, hubo un propósito y hubo restauración final. Si tú eres hijo de Dios, esto también es para ti. Todas estas cosas se aplican a ti también.
hay bendición en tu vida, hay propósito para tu vida y Dios siempre vindicará tu nombre, siempre. No hay ningún cristiano que ha existido desde el principio hasta el día de hoy que no será vindicado por Dios mismo. ¿No es hermoso, hermanos? Esas son las manos del Dios en el que estamos, las manos del Dios que servimos. En esas manos estamos y en esas manos estamos confiando todos los días y a través de todas las circunstancias para llevarnos a donde Él nos quiera llevar, aunque signifique algo de dolor en el camino. En el libro que tengo, obviamente es la imaginación del autor, no es de la Biblia. Pero la hija de Job le pregunta a Job, ¿qué es lo que hizo después de que Dios habló con él? Y Job le dice, adoré, me arrepentí y adoré a este Dios. Déjame enseñarte cómo. No es lo que queremos en nuestra iglesia y no es lo que queremos en nuestras familias y para nuestros hijos. Que aprendan el verdadero valor de lo que significa tener a Dios en sus vidas y vivir para este Dios. ¿No es acaso la meta final a la cual queremos llegar? Que podamos entender el valor supremo que Dios debe y quiere tener en cada una de nuestras vidas. ¿No es acaso el punto central de lo que se trata la iglesia? Creo que a lo largo de este libro y a lo largo de todas las cosas con las cuales hemos sido confrontadas, el mensaje es claro. El sufrimiento cumple parte de un plan en la historia del mundo en general. Y al final, como dice Romanos 11:36, no solamente son las cosas de Él y por Él, sino para Él. Todo al final va a apuntar hacia Dios y la adoración al final será solo para Dios. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del único Dios todopoderoso y declarará que Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. Ese es el final de todas las cosas. Todos los días, cuando se levanten en la mañana y cuando despierten y cuando piensen en las cosas que tienen que hacer, acuérdense, de eso se trata. Todo se trata de Dios. Todo se trata de la gloria de Dios. Para eso fue creado todo, en esa dirección va apuntando todo y así es como deberíamos de vivir nosotros en todas las cosas que decimos, que hacemos, que decidimos, todas las cosas que la gente percibe de quiénes somos, tendrían que estar también apuntando en la misma dirección que es la gloria de Dios.